Los padres de Jimena querían que practicara fútbol, pero a ella le llamó más la atención el taekwondo. Yo veía como a niños que iban con su uniforme, cintas de colores, y me llamó muchísimo la atención. Entonces pregunté como qué eran, qué hacían, por qué iban vestidos así. Y fue que mi papá me llevó a una clase muestra, y pues desde la primera clase me gustó muchísimo y dije que ahí me iba a quedar, y pues ahí me quedé todos estos años. Gracias a su constancia y empeño, ha participado en diversas competencias como olimpiadas y nacionales, en donde realizó un buen papel. Sin embargo, no olvida sus inicios. Los primeros 2 años que entré a Olimpiada Estatal, no me iba bien, perdía desde que la primer pelea y ya, me regresaban. Pero pues no dejé que me afectara tanto, traté de que eso me ayudara para echarle más ganas a mis entrenamientos, para seguir buscando ese pase, hasta que en el 2013 logro por primera vez formar parte de la selección de mi estado, que es Oaxaca. Pero no todo el deporte requiere de un desgaste físico. Patrick se ha convertido en uno de los mejores jugadores de ajedrez a nivel nacional. El deseo por practicar este deporte fue gracias a un curso de verano que tomó cuando tenía 5 años. Cuando vi el tablero por primera vez, digamos, pues fue como me gustó mucho y fue como me dijeron métete a las clases. Y pues así empecé, estuve 2 años ahí y ya después de ahí ya pues empecé a jugar torneos, etcétera, y ya, hasta ahorita. A los 7 años ganó su primer torneo nacional. A los 8 jugó su primer Panamericano en Brasil y a los 12 su primer torneo nacional profesional. Si un día el ajedrez me dejara de divertir o me empezara a estresar, lo iba a dejar y hasta el momento no, al final yo lo tomo como un juego. Dicen algunos que es el deporte más violento porque puedes estar 5 o 6 horas sentado en un tablero o en una sala de juego donde no hay ruido, donde al final tu única conexión humana es con una persona. A Patrick, jugar ajedrez le ha ayudado a ser mejor en todos los aspectos de su vida. Cuando termine su carrera de comercio y negocios internacionales, piensa viajar a Europa para ganar más torneos. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraís Morquecho, 21 Noticias.